Llegamos los dueños de la guardería. ¡Tu papá! ¿Oíste? Buenas tardes, doctor Omar. Nosotros vamos a hablar del tema sobre configuración de realimentación del colector y por primera instancia vamos a explicar lo que es la malla base visor. Que obtenemos primero los datos de la malla base visor, que es, lo vamos a tomar los datos en zona horaria, que es de acá hacia acá, como si fuera zona horaria. Entonces empezamos que BC va a ser positivo, menos esta corriente que pasa aquí por RC, que este es IC', no es IC. Entonces IC' por RC menos IB, que va de este lado por su resistencia, menos IB por su resistencia R. Menos, tenemos aquí BB negativo también, menos la corriente que pasa aquí junto con su resistencia, que es IA R. Y eso lo igualamos a cero. Estas son las leyes de corriente de Kirchhoff, leyes de voltaje de Kirchhoff. Las leyes de voltaje de Kirchhoff. Okay. Una vez teniendo eso, hay que saber qué es esto de aquí, que no es IC, como normalmente lo conocemos. Este es la corriente que pasa por C. Sin embargo, esta IC' es equivalente a IC. Es equivalente a IC. Lo cual se nos dice que esta excede la corriente que pasa por IB, que excede por mucho esta corriente, o sea, es mayor, mucho mayor la corriente que tienen estas dos a esta de aquí. Y ahora enviamos una aproximación que es IC es equivalente, y prima de C es equivalente a IC, que este es igual a beta por IB, donde también N, la corriente N, es igual a la corriente de IC, donde sabemos pues que donde IC vale esto, que es beta por IB. Ahora, esto que tenemos aquí lo vamos a sustituir aquí en las leyes de corriente de Kirchhoff, lo que nos daría BC menos beta IB por RC menos esto aquí que queda igual porque no le hacemos ninguna sustitución, IB RB menos esto que también se queda igual, B, E, menos esto de aquí, como sustituir, vamos a sustituir este I por beta y B por R. Y esto lo igualamos a cero. Ahora hay que reunir los términos que tenemos iguales, que en este caso nuestro término que más se repite es IB, si quisiera lo tenemos, aquí lo tenemos y aquí lo tenemos. Entonces, estos términos hay que separarlos. Estos términos hay que agruparlos, donde nos diría que BC menos. Vamos, primero está beta, si se da cuenta, se repiten ambos. Vamos a hacer primero el de beta, se repiten ambos términos. Entonces, decimos que beta multiplica
multiplica A y B. Y nuestros son iguales, RC más R. Esto más esto menos IB. R. Menos el B y el menos. Y esto lo igualamos a hacer. Se dan cuenta, ya pues tenemos más pequeño nuestra ecuación, ya la tenemos más pequeña. Ahora lo que vamos a hacer es despejar esta IB que tenemos aquí y aquí. La vamos a despejar. La vamos a botar a este lado de acá. Y esto nos daría que BC menos BC es menos B. Si se dan cuenta, aquí esto de aquí está negativo, por eso sucede esto. Cuando lo aventamos por este lado, queda negativo. Y BC. Y esto que lo tenemos aquí, entonces lo vamos a poner multiplicar. Quedaría de esa manera. Lo que tratamos de dar a entender aquí es que la resistencia de la base para los resistores del colector y del emisor van a reflejar en beta una trayectoria de realimentación. Este va a producir una reflexión en nuestra resistencia que es de RC, o sea, aquí. Una reflexión. Que esta también tiene una reflexión algo parecida a la que va a tener nuestra R. Por lo tanto, podemos decir que si tenemos esta IB de aquí, vamos a poder tener esta B. Tenemos V', que esto V' va a ser dividida entre RB más el beta que multiplica a RC. Tenemos beta V', que tenemos esto. Que una de las cosas que nos dice en una regla es que V' es la diferencia entre dos voltajes. Que nuestros voltajes, pues como ya sabemos, son estos de aquí. Esta es V'. Esta es V'. Okay. También tenemos una R', que nuestra R' es igual a tener RC más RB más RB. Esto es R'. Entonces, si tenemos esta R', que es lo mismo que decir que es esto, sustituimos dentro de nuestra ecuación, que va a ser IB es igual a V' entre RB más beta R'. Okay. Esto de aquí lo podemos simplificar un poco más con una regla que se nos da, que dice que si tú tienes RB más beta R' es equivalente
a decir que tú tienes nada más beta R'. Entonces, ya que tenemos este nuevo valor, lo sustituimos dentro de nuestra ecuación y nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría de la siguiente forma. Beta es igual a beta R igual. Ahora, ya que tenemos esto, simplemente ahora calcular I seco. Que I seco es beta por esto o sobre R. Más beta R. Que esto de aquí, como ya hemos dicho, con esta regla podemos simplificar un poco más. Entonces, I seco es igual a beta V' sobre beta R'. Esto se elimina y nos quedaría beta V' sobre R'. De esa manera obtendremos I seco. Donde I seco es independiente a la beta que tenemos en aquí en nuestro voltaje, es independiente a ahora vamos a calcular la malla colectora del sol por ley de voltaje de Kirchhoff, el que nos dicen que tenemos I R por la resistencia de R más BC más IC', la resistencia de RC, menos el voltaje de nuestra fuente. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, como sabemos que esta de aquí es equivalente a IC, y sabemos que esta de aquí es igual a IC, la vamos a sustituir. Y ahora vamos a tener una nueva ecuación que es IC que multiplica a la suma de RC más R. Eso más de voltaje vector emisor más nuestra menos el voltaje de nuestra fuente. Y eso es lo que vamos a hacer. Okay. Ahora, esta BC que tenemos aquí, la vamos a pasar de este lado, la vamos a dejar positiva, y esto de aquí lo vamos a adaptar para nosotros donde esté el centro. De esta manera nos daría que nuestro voltaje de la fuente va a ser menos la corriente que multiplica nuestra resistencia de RC más R. El cual es exactamente igual a que se obtuvo las configuraciones de polarización del emisor y del emisor de corriente. Y así quedaría nuestra ecuación para el malla colector emisor. Se toman el sol horario, los valores, y nos da esta ecuación con las leyes de voltaje de Kirchhoff.